Abran los ojos, que ven un mundo sólido, continuo, lleno de formas y colores. Pero, ¿y si les dijera que todo lo que perciben, la silla en la que se sientan, el aire que respiran, ustedes mismos, es en realidad un baile frenético de partículas invisibles en un vasto océano de nada? Esta no es solo una revelación de la física moderna, es una idea que nació hace más de 2 milenios, en la mente de un hombre que vio el universo como nadie lo había hecho antes. Un hombre que nos invitó a mirar más allá de nuestros sentidos, a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Esta es la historia del hombre que vio el átomo 2000 años antes que la ciencia. Para encontrar el origen de esta idea revolucionaria, debemos viajar en el tiempo y el espacio, a la costa del mar Egeo, en el siglo V a.C. Nuestra parada es Abdera, una bulliciosa ciudad comercial en Tracia. Aquí, en medio del murmullo de mercaderes y marineros, en un mundo que buscaba explicaciones en los caprichos de los dioses, nació un joven llamado Demócrito, heredero de una gran fortuna. Su destino no era amasar más riquezas, sino emprender la búsqueda más ambiciosa de todas, desentrañar los secretos del cosmos. En esta era presocrática, la filosofía era una aventura, una rebelión contra la ignorancia, y Demócrito estaba a punto de convertirse en su explorador más audaz. Con una sed insaciable de conocimiento, Demócrito invirtió su herencia no en lujos, sino en el mayor tesoro de la antigüedad, el saber. Se convirtió en un filósofo errante. Su viaje lo llevó más allá de las fronteras del mundo griego, a las tierras milenarias de Egipto, donde los sacerdotes guardaban los secretos de la geometría y la astronomía. Se aventuró hasta las llanuras de Mesopotamia, el corazón de la antigua Babilonia, para aprender de los magos caldeos, maestros de las matemáticas. No buscaba oro ni poder, sino fragmentos de verdad esparcidos por el mundo. Cada conversación, cada papiro, cada observación del cielo estrellado en el desierto, era una pieza más en el rompecabezas que intentaba resolver. Y fue en el crisol de estos viajes, en la soledad de su mente, donde Demócrito forjó su idea más poderosa. Realizó un experimento, no en un laboratorio, sino en el teatro de su imaginación. Tomemos cualquier objeto, una manzana por ejemplo. ¿Podemos cortarla por la mitad? Sí. ¿Y esa mitad? ¿Podemos volver a cortarla también? ¿Podemos continuar este proceso de división indefinidamente? La mayoría diría que sí, pero Demócrito se atrevió a pensar diferente. Argumentó que debía existir un punto en el que la materia ya no pudiera dividirse más, un fragmento último, fundamental e indestructible. A estas partículas indivisibles las llamó átomos, que en griego significa, literalmente, lo que no se puede cortar. Pero los átomos por sí solos no eran suficientes para construir un universo. Necesitaban un escenario donde moverse, chocar y combinarse. Aquí es donde Demócrito introdujo su segunda idea, quizás aún más radical para su tiempo: el vacío. Para la mayoría de los filósofos griegos, la idea de la nada era un absurdo lógico. ¿Cómo puede existir lo que no es? Pero Demócrito entendió que sin un espacio vacío, los átomos estarían inmóviles, apretados en una masa compacta e inerte. El movimiento, y por lo tanto, el cambio, la vida, todo lo que observamos, sería imposible. Así, el cosmos de Demócrito estaba compuesto por solo 2 elementos: los átomos y el vacío, partículas y nada. Todo lo demás era simplemente una consecuencia de su eterna danza. Con una visión del mundo tan profunda, uno podría imaginar a Demócrito como un sabio solemne y distante. Pero la historia nos lo presenta con un apodo curioso: el filósofo que ríe. Se dice que a menudo se reía al observar las serias y ajetreadas vidas de sus conciudadanos, sus ambiciones, sus miedos, sus dramas cotidianos. No era una risa de desprecio, sino de comprensión. Para él,
La verdadera felicidad, la eutimia o buen ánimo, no residía en la riqueza o el poder, sino en la moderación, la tranquilidad del alma y sobre todo, en el gozo del conocimiento. Se reía de la ceguera humana, de nuestra tendencia a preocuparnos por ilusiones pasajeras, mientras ignorábamos el maravilloso espectáculo del universo atómico. Esta visión materialista del universo chocó frontalmente con el idealismo que empezaba a florecer en Atenas. Para Platón, la realidad verdadera no estaba en el mundo físico, sino en un reino eterno de formas e ideas perfectas. La teoría de Demócrito, que reducía todo, incluso el alma, a simples átomos en movimiento, era una afrenta directa a su filosofía. Para Platón, era una doctrina peligrosa, que negaba la inmortalidad y el propósito divino. La animosidad era tal que se cuenta que Platón deseaba quemar todos los libros de Demócrito, borrar su nombre de la historia. El choque entre estos dos titanes representaba una encrucijada para el pensamiento occidental. La verdad se encuentra en el mundo material, o en uno trascendente. La audacia de Demócrito no se detuvo en la materia. Aplicó su teoría atómica para explicar la experiencia humana misma. ¿Cómo percibimos el mundo? A través de los sentidos. Según él, los objetos emiten constantemente finas capas de átomos, llamadas aidola o imágenes, que viajan por el vacío hasta llegar a nuestros ojos. El alma, la conciencia, el pensamiento, no eran entidades inmateriales, sino el resultado del movimiento de átomos, especialmente finos, lisos y esféricos, dentro de nuestro cuerpo. Los sentimientos, las pasiones, todo tenía una base física. Fue uno de los primeros intentos de la historia de explicar la mente y la percepción, sin recurrir a lo sobrenatural. Una explicación puramente mecanicista de nuestro mundo interior. A pesar de su brillantez, la historia no fue amable con Demócrito. Tras la hegemonía del pensamiento de Platón y Aristóteles, y más tarde, con el auge de las religiones monoteístas, la visión atomista fue marginada y considerada herética. La mayoría de sus más de 70 libros se perdieron y su legado sobrevivió solo en fragmentos y citas de otros autores, muchos de ellos hostiles. Durante casi 2000 años, la idea de los átomos permaneció dormida, una curiosidad olvidada en los anales de la filosofía. No fue hasta el Renacimiento y la Revolución científica que pensadores como Gassendi, Boyle y finalmente John Dalton redescubrieron y rehabilitaron el atomismo, sentando las bases de la química y la física modernas. La ciencia, sin saberlo, había validado la intuición de un filósofo antiguo. Hoy, vivimos en la era que Demócrito imaginó. Sabemos que el mundo está hecho de átomos, que el espacio entre las galaxias es un vasto vacío. Pero la lección más importante del filósofo que ríe no es solo sobre física, es sobre perspectiva. Nos enseña a dudar de lo evidente, a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar nuestras propias percepciones. Nos recuerda que la mayor fuente de asombro y felicidad se encuentra en la comprensión del universo y nuestro lugar en él. Demócrito nos invita, 2 milenios después, a reírnos un poco de nuestras preocupaciones triviales y a levantar la vista para maravillarnos con el increíble baile cósmico del que todos formamos parte. Gracias por acompañarnos en este viaje. Síguenos para descubrir más historias que cambiaron el mundo.